Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para participar en la Eucaristía y en ella orar y celebrar la Pascua del presbítero Francisco Javier Bermúdez Arguedas, nuestro querido Padre Bermúdez. El Padre Bermúdez nació en San Miguel de Desamparados, San José, el 3 de julio de 1928, hijo del matrimonio conformado por don Rosendo Bermúdez Sánchez y doña Judith Arguedas Mesén, quienes tuvieron 8 hijos. De niño, lo impresionó profundamente la celebración de la Santa Misa, sobre todo la devoción con la que la celebraba su párroco, Monseñor Rubén Odio. Siendo aún niño, ingresó a las casas de formación de los padres salesianos que estaban ubicadas en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Fue así como concluyó sus estudios primarios en El Salvador, avanzó en su formación religiosa, vivió su noviciado y sirvió como religioso catequista unos 13 años. Hizo su profesión religiosa en la congregación salesiana y concluyó sus estudios teológicos en Italia. Fue ordenado sacerdote en Guatemala el 21 de septiembre de 1957, hace casi 60 años. Con motivo de su ordenación sacerdotal, eligió como lema: para mí, lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, tomado del Salmo 73. Ese lema sintetiza muy bien su vida y su entrega desde su vocación sacerdotal. Deseoso de trabajar pastoralmente, se incardina en la diócesis de Alajuela, siendo obispo Monseñor Enrique Bolaños, y sirvió en las parroquias de Fortuna, Ciudad Quesada, San Ramón, Turrúcares, Tambor y Grecia. Como una bendición, sirvió con amor en la parroquia de Grecia durante sus últimos 30 años, siempre con dedicación y entrega. Sacerdote configurado con Cristo, amante de la presencia eucarística de Jesús, hijo querido de la Virgen María, auxilio de los cristianos, devoto de San Juan María Vianney. Intercede, Padre Francisco, por nosotros ante Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos presente que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Él, cercano a todos y lleno de misericordia, se ofreció a sí mismo y se convirtió en causa de salvación. Verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús es el buen pastor que congrega a todas las ovejas amadas del Padre y las conduce al reino de Dios. Dentro del pueblo de Dios, algunos hombres elegidos y llamados participan de esta entrega de Cristo a través de la donación total de sí mismos al Señor en el servicio al pueblo de Dios. La vocación al sacerdocio ministerial se inserta en el ámbito más amplio de la vocación cristiana bautismal y lleva a participar en el sacerdocio jerárquico de Cristo. Todo sacerdote está llamado a reproducir en sí los sentimientos y las actitudes de Cristo en relación con la Iglesia, a la que Jesús ama tiernamente mediante el ejercicio de su ministerio. Hoy oramos y nos unimos en oración a nuestro querido Padre Francisco, quien conformó su corazón y su vida con el Señor Jesús. Por esto se ha convertido en signo del amor de Dios para muchos hombres y mujeres. Experimentemos todos en esta Eucaristía el amor infinito de Dios y respondamos con decisión a ejemplo del Padre Bermúdez para entregarnos con amor a Cristo y a los hermanos y hermanas, convirtiendo nuestra existencia en una vida eucarística. Preside nuestra celebración nuestro obispo de Alajuela, Monseñor Ángel San Casimiro, a quien acompañan muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis y otros hermanos venidos de otras diócesis del país. De pie, mostramos nuestra unidad y tomamos conciencia de la presencia de Cristo en medio de nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a celebrar esta despedida de un hombre bueno, de un hombre sencillo, de un hombre alegre y de un hombre fiel a la misión a la que el Señor lo llamó. Al igual que anoche, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes, querida comunidad cristiana, porque han sabido catalogar y agradecer lo mucho que Dios, a través del Padre Bermúdez, les ha derramado y les ha concedido. Anoche hablaba precisamente de cómo estos sacerdotes que son ejemplo a veces pasan inadvertidos para la sociedad, sabiendo que en nuestra Iglesia hay muchísimos más sacerdotes que llevan una vida digna de la misión a la que han sido llamados, que las deficiencias que como humanos podemos tener. Decía mi padre San Agustín que los funerales son para quienes todavía transitamos en el mundo. Ojalá que esta despedida de Bermúdez me ayude a mí en primer lugar, a todos ustedes, queridos sacerdotes, y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a vivir ese proyecto de la vida como este hombre realmente lo vivió. Yo estoy seguro que él estará diciendo: no, hombre, no, yo no me merecía eso. ¿Por qué tanta gente si yo no hice nada? No es para tanto. Famosa frase del Padre Bermúdez. Es que las personas humildes y las personas sencillas actúan porque esa es la forma de actuar de un discípulo del Señor, no por caer bien a nadie,
sino porque esa es su forma natural. Por eso ojalá que a mí, personalmente, esta despedida del querido Bermúdez de verdad me ayude mucho a configurarme cada día más con ese Cristo que, al igual que a él, me llamó a una misión muy concreta. Por eso, hermanos, de verdad, muchas gracias. Y esto me lleva a pensar que lo que yo siembro en la vida, eso recojo. Aunque no lo intente desde esa forma, pero el pueblo tiene buen olfato. Y de ahí que esta despedida y anoche y las personas interesadas durante su enfermedad hayan querido manifestar con ese cariño lo agradecidos con este querido y gran sacerdote. Saludamos también a todos aquellos que a través de Radio 16, a través de Radio Pilarcita, es la radio de la diócesis en 610 AM. Es una emisora que vamos a empezar ya a transmitir para que nuestra diócesis esté al tanto de la vida de la Iglesia diocesana. Y también a Canal 15, empresa Supercable, Canal 5. De verdad, pues muchas gracias por llevar a tantos hogares esta hermosa despedida que vamos a darle al Padre Bermúdez. Hermanos, junto al cuerpo de nuestro hermano, el Padre Bermúdez, se va a encender el cirio pascual, que es símbolo del cuerpo glorioso y resucitado del Señor Jesucristo. El Padre Elías enciende esta llama y así simbolizamos cómo nuestras vidas están siempre iluminadas con la claridad del amor de Dios. Escucha, Señor, con piedad las plegarias que te dirigimos por tu Hijo, el presbítero Francisco Javier, a quien encomendaste la misión de apacentar a tus fieles, y haz que quien representó a tu Hijo en la asamblea de tu pueblo sea ahora reconocido por el Pastor Supremo y se alegre eternamente en la asamblea de los santos por Jesucristo nuestro Señor. Se coloca ahora sobre el féretro del Padre Bermúdez la estola y la casulla, porque la Eucaristía es el medio y fin del ministerio sacerdotal. Tomamos conciencia por ello de cómo la celebración de la Eucaristía manifiesta de manera muy evidente la identidad sacerdotal. La Eucaristía evidencia la unidad entre caridad pastoral y unidad de vida del sacerdote. Los padres Elimar y William nos ayudan a tener presente esta realidad en la vida del Padre Bermúdez. Mira, Señor, con misericordia a tu Hijo Francisco, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta. Concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. El sacerdote anuncia el Evangelio y llega a ser instrumento de la misericordia de Dios. Como sacerdote, el Padre Bermúdez condujo, corrigió, intercedió y cuidó la vida de los fieles que se le confiaron. De hecho, supo escuchar y acoger a los interrogantes más profundos del ser humano y los iluminó con el Evangelio. El acólito Marco coloca sobre el féretro el libro donde se hallan los textos litúrgicos del Evangelio. Que el presbítero Francisco, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplándolo cara a cara, aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo
vislumbró en la palabra de Dios y predicó con celo. Después de estos ritos introductorios, iniciamos con la oración de todo el pueblo de Dios, dirigida por el presidente de la Asamblea al Señor. Oremos. Oh Dios, pastor inmortal de los hombres, concede a tu Hijo Francisco, presbítero, que pueda gozar eternamente en el cielo de la gracia y del perdón que Él administró en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Nuestra vida y nuestra muerte están vinculadas con el misterio pascual de Cristo. Hoy el Señor nos alimenta a todos con su palabra y nos ilumina con ella. Ante tanto amor, queremos estar dispuestos a cumplir su voluntad y a dejarnos guiar por su luz. Escuchemos con atención la voz del Señor, que hoy se nos hace presente también a través de su palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío.
¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres, por eso te alabo y te bendigo. Tu Señor, eres mi Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuanto creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Camina en la neve.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer su nombre, tu nombre, y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, junto a esta despedida que estamos realizando, yo también quiero pedirles una oración por el papá del sacerdote que acaba de proclamarnos el Evangelio. Hoy su papá ha sido operado a corazón abierto en el Hospital México. Y todavía le agradezco mucho más al Padre Leonardo su presencia aquí despidiendo a un hermano sacerdote, aunque sé que efectivamente su mente y su corazón están allí en el hospital. Padre Leo, siéntete fortalecido con la oración que también por tu papá vamos a hacer en esta Eucaristía. Quiero dar un saludo, en primer lugar, a todos mis sacerdotes, compañeros del Padre Bermúdez, por este signo de amistad, este signo de compañerismo. Agradezco profundamente la presencia de hermanos sacerdotes de otras diócesis. Me van a disculpar si yo me dejo por fuera pues las diócesis representadas, pero veo representación de una diócesis muy querida para mí también, como es la diócesis de Ciudad Quesada, donde Bermúdez también desempeñó su función ministerial en parroquias de esa querida diócesis. También agradezco la presencia de los padres formadores en el seminario, que de verdad para nosotros son siempre causa de agradecimiento por el servicio que le hacen a toda la provincia eclesiástica de Costa Rica. Gracias, pues, queridos sacerdotes, por vuestra presencia. Gracias a todos ustedes
Querida comunidad cristiana, sé que hay representantes de diferentes lugares, y es que la persona buena, por donde quiera que pasa, deja una estela. Es que la persona humilde y sencilla, por donde quiera que pasa, deja huella. Y si ha dejado la huella, quienes ven esa huella vuelven a darle gracias a quien la dejó por el paso de sus vidas. Por eso, a todos ustedes, amados hermanos y hermanas, de verdad, de corazón, muchas gracias por su presencia en la despedida de este hermano, en la despedida de este compañero, en la despedida de este buen hombre, como fue Francisco Bermúdez. Gracias también a la familia del padre Bermúdez, sus hermanos, sus sobrinos. En fin, yo creo que si siempre se han sentido orgullosos de un hermano, de un tío, de un familiar, hoy deben sentirse más orgullosos todavía de que un miembro de la carne, de la sangre de ustedes, realmente haya calado en el corazón de tantos hermanos y hermanas por las parroquias por donde él ha transitado. Él volvió ya a compartir ese triunfo de la resurrección con quienes sembraron la semilla de ese amor al Señor en su corazón, que fueron sus papás. Por eso nos decía el padre Alex, en esa breve reseña de su vida, que desde niño comenzó a sentir ya una especie de llamado del Señor, comenzó a sentir y a tener gusto por las cosas y por las celebraciones que nos transportaban al Señor. Y yo cuando le oía eso al padre Alex me preguntaba, ¿y de dónde a un niño le viene eso? De quienes lo engendraron, de quienes le transmitieron no solamente esa vida física, sino esa vida espiritual, esos valores que solamente a través del contagio, diría yo, a través de, no sé, de ese testimonio y ejemplo, es como los podemos recibir. Por eso, en ustedes, hermanos, sobrinos, familiares del Padre Francisco, de verdad, gracias por haber dado a la Iglesia un fruto tan hermoso como fue el Padre Francisco. Y bueno, y ya ubicándome un poquito en la reflexión, yo quisiera, hermanos, como el aterrizar la palabra de Dios pues en nuestra vida y aterrizar esa palabra de Dios en lo que todos hemos conocido de la vida del Padre Bermúdez. Porque al fin la palabra del Señor no es sino el camino que Jesús te marca y te diseña para vivir lo que realmente somos, discípulos. Recuerden que somos discípulos. Y el discípulo no solamente recibe capacitación doctrinal de su maestro, el discípulo, aparte de ese adoctrinamiento, recibe los valores que dan sustento a su vida. Por eso el discípulo trata de encarnar en su vida lo que ve en su maestro. Esto es lo que podríamos llamar hoy día la configuración con Jesucristo. Con ese Jesús que llamó desde niño a Francisco por el camino de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, y que lo llamó precisamente para que, configurándose con el que lo llamó, reproduzca la vida que Jesús produjo, ¿en qué? En la comunidad a la que tiene que alimentar con la presencia de Jesús. Y por eso nos acercamos a la primera lectura de hoy, tomada del libro de la sabiduría.
Y nos dice una afirmación clarísima. Para los insensatos creían que con la muerte se terminaba todo. Pero no nos dice la palabra, no se termina todo. En esto, aunque lo he repetido y ya mis sacerdotes dirán, hijo de mi alma, el obispo cada vez que tiene oportunidad cuenta lo mismo. Pero bueno, como uno va por diferentes parroquias, pues ni modo. Pero me ayuda a iluminar esta palabra de la primera lectura de hoy. Y es precisamente, hermanos, una experiencia vivida por este servidor y Monseñor Vittorino Girardi hace ya unos cuantos años. Fuimos a participar de un congreso sobre increencia. Este congreso era para obispos y para ateos. Y este congreso se celebró en Montevideo. El que dirigía la asamblea era precisamente un ateo, don Carlos Macchi, un gran poeta uruguayo, con sus 81 años, pero una mente privilegiada. Y al abrir el congreso, dijo estas palabras: quiero agradecer a la Iglesia Católica, que por primera vez en su historia se acerca a nosotros los ateos, para que entienda lo que nosotros pensamos y creemos. No puedo juzgar a alguien sin acercarme a él, para que entonces en el acercamiento entienda un poquito mejor a quien no piensa como él. Era primer encuentro que la Iglesia Católica a nivel oficial en el CELAN tenía esta actividad. Y después de darnos la bienvenida, nos dijo esta frase que nos dejó a todos. Nos dice: yo quiero ser franco con ustedes. Yo quiero decir algo que es una verdad con mayúscula. Y es que yo a ustedes, nos dijo el ateo, yo a ustedes los envidio. Y todos nos quedamos como ustedes ahora, con la boca cerrada. No sabíamos cuál era la razón de esa envidia. Y don Carlos, muy buen orador, después de mantenerse unos segundos en silencio, nos dijo: yo a ustedes los envidio porque ustedes sí tienen respuesta a la muerte. Yo no la tengo, decía él. Y porque no tengo respuesta a la muerte y no puedo hacer nada contra ella, es que la muerte me crea un vacío existencial. Y por eso nos decía él: llevo ya 13 años de un gran vacío interior, porque hace 13 años un hijo mío, a los 42 años, un excelente arquitecto aquí en Montevideo, falleció. Y yo no he podido superar, no he podido entender cómo un hombre en su plena juventud, en su plena edad de gloria, realmente se fue a la nada. Y él repetía eso: la nada. La muerte es irse a la nada.
Y entonces, si yo sé que voy a irme a la nada, eso automáticamente crea en mí un vacío y una angustia enorme, nos decía él. Sin embargo, ustedes sí tienen una respuesta. Quienes conocen a Monseñor Vitorino, fue el único que rompió el silencio. Y en ese tono italianini que él tiene, entonces le dijo: Mackay, también tú puedes tener respuesta, hermano. Da el paso, estás cerca. Y así es, hermanos. Nosotros tenemos realmente respuesta a la muerte. Y la respuesta es precisamente que la muerte no es el final de nada, sino que la muerte es el principio de esa vida en plenitud. Por eso estamos aquí reunidos hoy. No estamos reunidos para decir ya, Bermúdez se la fregó. Estamos para gozar con el nacimiento a esa vida en plenitud realmente del Padre Bermúdez. Y por eso entonces es que nosotros despedimos a nuestros difuntos con una acción de gracias. Despedimos a nuestros difuntos con esa acción de gracias de que hemos dado el paso a alcanzar lo que con esperanza realmente anhelábamos en nuestra vida. Esos días que uno viene a las parroquias, no hace mucho, cuando yo venía aquí, cuando venía a Grecia, y sobre todo si había algún partido de Saprissa o Alajuela, los dos enseguida congeniábamos, pero él era tan delicado que nunca me humillaba a mí. Y la verdad que una de las últimas enfermedades que tuvo, él me dijo esto: Monseñor, yo siento que ya el Señor me llama. Pero me dijo, yo espero ese llamado no con temor, no con miedo, espero ese llamado con alegría, espero ese llamado con gozo. ¿Por qué? Porque él sí tenía respuesta a la muerte. Porque él efectivamente desde pequeñín le metieron esa fe a través de la cual, si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ese hombre está creado para la vida. Y sobre todo cuando ese Dios amor, a pesar de la respuesta del ser humano, envía a su Hijo para que a través de la muerte y fundamentalmente a través de la resurrección venza esa muerte. La vida vence a la muerte y esa victoria la comparte con todos nosotros. Por eso, amados hermanos, estamos llamados a la vida. Y para llegar a esa vida en plenitud debemos pasar por esta circunstancia que nosotros efectivamente llamamos muerte. Porque si no, díganme ustedes, ¿ustedes iban a venir aquí a despedir a algo que no es nada? ¿Ustedes anoche iban a llegar realmente en esa procesión interminable a pasar por el féretro del Padre porque ahí ya no había nada? No. Estamos realmente en la Eucaristía celebrando un acontecimiento alegre porque estamos asistiendo a ese nacimiento en plenitud de Francisco. Vemos la segunda lectura y entresaco un elemento fundamental de la segunda lectura. Jesús pasó su vida realizando siempre el bien. Hemos dicho, hermanos, que Jesús, llama a Francisco, como un día me llamó a mí,
como un día llamó a mis queridos hermanos, y nos llama a configurarnos plenamente en Él, para ser como Él, ese profeta que anuncie el amor de Dios, ese profeta que acompañe en el crecimiento de esa fe a Dios, para ser ese sacerdote que celebre la presencia de Dios en medio de la comunidad con la Eucaristía, para que viva y sirva como Él vivió y sirvió en los años que realmente compartió caminando con los seres humanos. Si ese Jesús, quien me ha configurado a que yo sea como Él, realmente hoy tengo que ver si se ha cumplido en mi vida. Y con gratitud a Dios y con la alegría de manifestarlo, tengo que decir en mi conocimiento sobre el caminar del Padre Bermúdez por las diferentes parroquias a las que sirvió, que realmente estos tres elementos, profeta, sacerdote y servidor, simplemente creo que los cumplió a cabalidad. Un hombre, como nos decían, un catequista excelente en sus años jóvenes, allí por Guatemala y El Salvador. Un hombre que gozaba, se alegraba, disfrutaba en anunciar a la persona de Jesús. Un hombre que se le veía sonriente cuando hablaba de Jesús, pero ¿saben por qué? En lo poco que conocía a Bermúdez, era tan sonriente hablando de Jesús porque pasaba mucho tiempo hablando con Jesús. Permítanme, queridos compañeros de Grecia, aquí en la Casa Cural de Grecia tienen una capilla. Ahí está el Santísimo. Y ya cuando Bermúdez no podía subir la escalera, ¿qué es lo que hacía? Ponerse en la baranda de las escaleras mirando al sagrario, y desde ahí hacía su oración personal, mirando al sagrario desde abajo, porque no podía subir las escaleras y él no permitía que sus compañeros lo subiesen en volanda. Pero el gesto, hermanos, el gesto. Cantinflas dice, ahí está el detalle es importante. ¿Y cuál es el detalle? Ahí él de pie, agarrado a la baranda, pero con la vista en el sagrario. Y ahí hacía su oración. Hay detalles que nos dicen y que nos reflejan cómo es la persona. Por eso hemos de procurar nosotros predicar con detalles, con gestos, con signos, que son los que más llegan. Cuando me lo contaban anoche los padres de aquí de la comunidad, yo la verdad tuve que contenerme para que mis lágrimas no afloraran. Porque yo me ponía a preguntar, ¿y tú, Ángel, cuándo has hecho eso? Por eso, gracias, Francisco. Gracias por ese testimonio de vida eucarística. Gracias definitivamente por tratar de transmitir lo que para ti era tan importante y transmitirlo a las comunidades donde estuviste. No puedo borrar el recuerdo de la hora santa que tuve aquí el día de la visita pastoral. Había oído algo, pero no es lo mismo que oigas que lo veas. Y sobre todo cuando en estos días, ayer, los padres me decían, es el legado que deja la comunidad de Grecia. Ese amor profundo por la Eucaristía. Ese tener a Jesucristo, Eucaristía, en el centro de la vida de uno. Porque si tienes
a Jesucristo, Eucaristía, en el centro de tu vida, de Él te vas a alimentar con la palabra, de Él te vas a alimentar con ese cuerpo y con esa sangre. Y con Él vas a ir a dar lo que Él dio. Por eso dicen que Jesús pasó la vida haciendo el bien, curando a los enfermos. Yo les decía anoche algo que es bueno que lo entendamos. Yo veo caras que anoche vi también. Por eso me disculpan que cuente otra vez lo mismo. Ustedes saben que el padre Bermúdez fue muchísimos años capellán del hospital. Y cómo ahí, ejerciendo ese ministerio, él sentía como que estaba llevando esa medicina que tanto necesita a veces el enfermo. Pero lo que yo no sabía es que el padre Bermúdez atrasó libre y voluntariamente su pensión 13 años para seguir sirviendo como capellán, para seguir llevando ese consuelo a los enfermos, para realmente estar dentro de aquellos que cuando haya llegado ayer a la presencia del Padre, haya escuchado: ven bendito de mi Padre, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me consolaste. Por eso entonces yo creo que también del Padre podríamos aplicar esta frase de la segunda lectura de hoy. Pasó por la vida haciendo el bien. Y por eso creo que esa definición que les he dado del padre Bermúdez es correcta. ¿Quién fue? Un hombre bueno. Un hombre bueno que, como les decía anoche, en el poco tiempo, aunque son varios años, que yo lo conozco y que he hablado con él, quizá no muchas veces, pero hermanos y hermanas, nunca le oí hablar mal de nadie. Nunca le oí un comentario negativo de ningún sacerdote. Nunca le oí un comentario negativo de una persona. Era un hombre de bien. Era un hombre que siempre quería ver lo bueno en los demás. Y si algo veía malo, yo creo que él, con ese corazón tan misericordioso, decía: lo malo se lo dejo a Dios, para que él sepa cómo actuar con quienes a veces erramos un poquito el camino de la vida. Y finalmente, hermanos, el Evangelio. El Evangelio es una realidad, es la oración de Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice a su Padre? Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado. Sobran las palabras. Si este fue el deseo de Jesús, si esta fue la oración de Jesús, hoy nosotros podemos decir: ya que estás junto al Padre, ya que estás realmente disfrutando de ese gozo de la presencia del Padre, ojalá, Francisco, que ores mucho, que intercedas mucho por nuestra diócesis. Intercedas mucho por esas parroquias donde dejaste tan buena huella. Que intercedas para que de verdad tanta gente pueda encontrar todavía en ti alivio en sus vidas. Y por eso, hermanos, ¿por qué digo? Para que por medio de ti pueda encontrar alivio en sus vidas. Yo les decía anoche que yo era muy imprudente, pero ¿qué importa? Hay pecados que uno se los lleva a la tumba, la imprudencia. Pero yo sí les invito a algo. Ya que el Señor les concedió tener un sacerdote tan cerca de Dios y tan cerca de ustedes, invóquenlo con frecuencia. Pongan ante el Señor, por mediación del Padre Francisco, sus necesidades.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe si un día los sacerdotes podamos tener un referente que podamos decir, si él lo alcanzó, yo por qué no? Si por X o por Z alguno de ustedes así a conciencia, con seriedad, en su vida se dan cuenta que por petición e intercesión del Padre Bermúdez, Dios les ha concedido algún hecho digno de tener muy en cuenta, no duden de manifestarlo. Y no duden de ir ya guardando quizá ese tesoro. Quizá no sea en los primeros años, pero quizá eso pueda servir el día de mañana. Todos estamos llamados a la santidad. Algunos son declarados canonizados para que sean también ejemplo de los demás. La gran mayoría intentamos ser santos llegando a contemplar la gloria de Dios. Bueno, hermanos, disculpen, quería haber sido muy breve, pero hablar de Bermúdez y despedirlo es seguir gozando de su presencia. Por eso continuemos en esta despedida alegre y gozosa, para que el Señor, a través de él, atraiga mucha bendición sobre ustedes y sobre nuestra querida diócesis. De pie, por favor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que nos reúne para celebrar la muerte y la resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Francisco, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. A cada petición responderemos cantando: Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano Francisco Bermúdez, presbítero, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Te rogamos, por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, roguemos al Señor. Por la Iglesia Santa de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad de Grecia, que conoció la dedicación pastoral de nuestro hermano, el Padre Bermúdez, para que guarde con amor su memoria y persevere siempre en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también, hermanos, por la salud del papá del Padre Leo, para que le conceda ese don de la salud y pueda compartir la alegría de su familia, roguemos al Señor.
Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Francisco, presbítero, te pedimos que le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solícitos por Jesucristo nuestro Señor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por este santo sacrificio concedas a tu Hijo Francisco, presbítero, que contemple siempre en luminosa visión lo que él celebró con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra.
con el Papa Francisco, nuestro obispo Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.